practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Versión Las Américas. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Señor, te ponemos en tus manos esta palabra y hoy declaramos que tú nos vas a hablar y nos vas a enseñar como familia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo veo en la Biblia esto de versículo que varias veces lo hemos leído tal vez, pero veo en la Biblia cómo el Señor al momento de permitirnos leer versos y hacer comparaciones de animales o de objetos con lo que, digamos en este caso con el diablo, nos da a nosotros una pauta para hacer investigaciones. Por ejemplo, la Biblia aquí nos dice y hace una comparación del diablo como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, a quien como una presa, anda buscando una presa. Y obviamente en esta comparación que se hace de diablo hacia un león, que el Señor reprenda al diablo por supuesto, me llamó la atención investigando un poco sobre los felinos. Me di cuenta que dice los investigadores que los felinos o los leones pueden llegar a dormir hasta 20 horas al día. Sé que cuántos de nosotros no nos gustaría ser leoncitos, ¿va? Pero 20 horas al día pueden llegar a dormir y obviamente en la parte del día dicen los que estudian la naturaleza que los leones generalmente están dormitados, ¿verdad? Tienen sueño y se pasan durmiendo, y que durante la noche su pupila se dilata a tal grado que los felinos, de hecho por eso es que usted en la noche oye tantos gatos por ahí aullar o maullar, se dice maullar, porque los felinos se les dilata la pupila y logran desarrollar la capacidad de tener una excelente visión durante la noche, aunque no haya luz. O sea, la pupila dilatada se les abre como un foco que les enseña o les ayuda a ver de noche y sus presas, mientras que están dormidas o están en la oscuridad. Los felinos, en este caso los leones, llegan y cazan. Entonces la mayoría de los leones cazan en la noche, salen de cacería en la noche, y son pues obviamente cazadores nocturnos, ¿va? Entonces cuando yo leía este versículo me recordé de lo que yo le platicaba a usted el domingo, porque yo le había, bueno, aquí en este versículo nos dice que el diablo es como un león rugiente que busca a quien devorar, y entendemos entonces que como un león tal vez su presa la está buscando en un ambiente nocturno, y en todo el contexto bíblico nos damos cuenta que al diablo se le hace el príncipe de las tinieblas y en la potestad de este mundo. Entonces su campo de acción es la oscuridad. Diga conmigo, oscuridad. Las tinieblas son peligrosas, la oscuridad es peligrosa y la noche es peligrosa. Y yo le había enseñado hace mucho tiempo que en Génesis el Señor aprobó todo lo que hacía y dijo y vio Dios que era bueno, menos las tinieblas. Y cuando leemos el capítulo 1 de Génesis nos damos cuenta que las tinieblas nunca fueron aprobadas. No dijo y vio Dios que las tinieblas fueran buenas, sino que al contrario, Dios en su visión celestial, Él dijo: tengo que crear una lumbrera incluso que sea capaz de dar luz en la oscuridad, y por eso hizo la luna. La Biblia lo dice, pero Dios detesta las tinieblas. De hecho, también la Biblia nos dice que nos sacó de las tinieblas a un reino de luz. Entonces, el león, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda en el ambiente nocturno, en el ambiente de las tinieblas, buscando presas. Y lo impresionante de esto es que como anda buscando presas, me vino a mi mente lo que le enseñé el domingo, o parte de lo que le enseñé el domingo con respecto a la litera de Salomón. ¿Se recuerda? Que yo le dije que en el capítulo 3 del Cantar de los Cantares se ve una visión de una litera de Salomón
que dice que iba subiendo a los, ¿quién es esta que sube? Y dice, es la litera de Salomón, que viene rodeada por 60 valientes con espada desenvainada. Y estos dice que son aquellos que la defienden de los terrores de la noche, o de los miedos nocturnos, dice otra versión. Y entonces yo le explicaba a usted cuán importante es poder estar rodeado de ministros, como lo veo. Los 60 valientes es figura de los ministros del Señor, que suben rodeando a la novia, protegiéndola con espadas. La espada es la palabra de Dios, y obviamente entendemos que son hombres que controlan las escrituras, y que por eso la amada del Señor está protegida por ese tipo de hombres. No son cualquier tipo de pastores, son pastores que controlan la palabra, que la estudian, que la entienden, y que obviamente son diestros para la espada, como dice Cantares capítulo 3. Pero lo lindo de esto es que dice que esos 60 valientes, esos ministros, protegen. Vamos a leerlo para que lo busquemos ahí en la Biblia, en Cantares capítulo 3. Cantares capítulo 3, y qué bueno que hoy es vacaciones, así que hoy todos vienen descansaditos. Pero versículo 7 dice, versión Las Américas, por favor quítenme un poquito el eco, hermanos, ahí. Dice, he aquí. Dice, ¿qué es eso que sube del desierto como columnas de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos de mercader? Y dice, he aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel. Todos ellos manejan la espada y son diestros en la guerra, y cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. Dice ahí, esa es la versión Las Américas. Y la versión Reina Valera dice que cada uno tiene la espada sobre su muslo, en caso, dice, por los temores de la noche. Entonces me vino a mí un pensamiento, un mensaje que quiero comunicarle, porque en cierta forma los ministros de Dios se vienen a convertir en guardianes de la iglesia, obviamente, pero con un énfasis especial para que a la iglesia no le lleguen a afectar los peligros que hay en la noche. Que dentro de esos peligros, obviamente uno de los más graves, veo yo, que es el diablo, que no duerme y que anda buscando como el león rugiente a quien devorar. Y entonces cuando veía este versículo, me daba cuenta a los ministros como guardianes en la noche para la iglesia de Dios. Pero también me hacía la pregunta, ¿quiénes más habrán sido llamados a ser guardianes nocturnos, por decirlo así, o a ser, sí, veladores, a ser guardianes de los temores de la noche? Y entonces encontré el versículo en Mateo 24:43, cuando dice, refiriéndose a la venida del Señor, pero yo quiero que vea este principio, dice, comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Otra versión, la versión Reina Valera, dice, si el padre de familia supiera a qué hora de la noche viene el ladrón para robarle, velaría para que el ladrón no entrara. Entonces me di cuenta que también los padres, y obviamente los pastores son padres del alma, pero también los padres naturales, Dios los ha dotado de la capacidad para ser también guardianes de la noche y de los temores y los peligros nocturnos que pueden atacar su hogar. Y por eso la Biblia ahí nos dice que un padre normal, digamos en sus 5 sentidos, si debería de velar esperando por la noche en qué momento el ladrón le podría hurtar. Entonces veo que un padre o los padres de familia también pueden velar por las noches. De hecho, si usted lee Proverbios capítulo 31, y ahorita me estoy recordando, dice la palabra de Dios que una de las virtudes de esa mujer, por eso estoy hablando de un varón, pero hablo de una mujer también, dice que por las noches tiene la capacidad
de llevarle alimento a sus hijos, que por las noches sus hijos no pueden pasar frío. Incluso la Biblia dice que a la mujer virtuosa la lámpara no se le apaga. Ahora, usted no enciende una lámpara de día. Entonces entendemos que Dios tanto al hombre como a la mujer los dota de la capacidad de convertirse en guardianes de los peligros nocturnos. Entonces ahí vamos con dos guardianes de los peligros nocturnos, que vendrían a ser los ministros de Dios, diga ministros, y los padres de familia. Entonces tanto la mujer como el varón son guardianes de los peligros de la noche, pero también los ministros son guardianes de los peligros de la noche. Pero también veo en el Salmo 91 que la Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y dice: Él te librará del lazo del cazador, de la pestilencia mortal. Dice: con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas hallarás refugio, escudo, baluarte, su fidelidad. Y dice: no temerás al peligro de la noche, ni la flecha que huele de día, ni la pestilencia que anda en las tinieblas. Entonces, fíjense pues, los tres elementos que veo que son como que cumplen la función de ser guardianes de los ambientes nocturnos, serían los pastores o los ministros del Señor, que en este caso son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que conocen la palabra, por favor, no cualquiera. La mujer virtuosa, esa mujer no se le apaga la lámpara. Esa mujer da en las noches alimento a su casa cuando tienen hambre. Esa mujer tiene capacidades para cuidar a su hogar, como aquella mamá que cuando su niño llora a las 2 de la madrugada se levanta a darle de comer. Esa es la mujer virtuosa. Pero también está el varón que vela su casa por la noche. Así hay que velar, dice la Biblia, para que el ladrón no se meta a hurtar. Entonces, y como sello, y lo más importante, está el abrigo del Altísimo, la cobertura del Dios sobrenatural, que dice que hace que la peste destructora, que los peligros de la noche, los enemigos de la noche, o la pestilencia nocturna no te hagan daño. Entonces, enumerando estos tres, vemos que hay una protección triple, diga triple, que puede tener, obviamente, hermano, perdóneme, si usted no pone su confianza y no acepta la cobertura del Dios Altísimo, por gusto estaría yo protegiendo, digamos, como valiente su casa. Si usted no tiene temor del Señor, por gusto tendría un ministro sobre usted, porque vendría a ser, digamos, obsoleto. Y por supuesto también un hogar que, aunque tenga padres, pero esos papás no confíen en Dios como su protector, esos padres también quedan eliminados de ser guardianes, porque separados de Dios no podemos hacer nada. Entonces viene y Dios establece una protección triple para la noche, hablando de un Dios Altísimo, hablando de ministros y hablando de padres y madres. ¿Me doy a entender hasta acá? Entonces, cuando vemos esta escena, Dios, padres, ministros, yo le puse a los tres, le puse los guardianes de la noche, porque la Biblia nos dice, hermano, que en las noches deberíamos de velar los padres. La Biblia nos dice que el Señor sacó, digamos, en el Salmo 91 nos saca a nosotros del contexto del cazador, de la pestilencia nocturna, y nos cubre con sus alas, nos abriga. Y vemos entonces que hay una bendición y una capacidad tan poderosa en un pastor, como también lo hay en los padres, que obviamente nace de parte de Dios, y es proteger nuestra casa durante las noches de los peligros de la noche. Entonces me empecé a estudiar en la Biblia cuáles podrían ser estos peligros, o los peligros nocturnos, y cómo nosotros podríamos estar listos
para proteger a nuestros cónyuges, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos en medio de esos peligros nocturnos. ¿Me voy a entender? Y entonces, obviamente, como guardianes, al tema yo le puse los guardianes de los peligros nocturnos. Porque, ¿quiénes son esos guardianes? Diga conmigo, Dios. Diga conmigo, yo. Porque usted es papá, usted es un guardián. Y diga conmigo, el pastor. Pero no solo yo, sino todos los ministros que tienen espada en sus muslos y que defienden a la amada de los peligros de la noche. Entonces, ¿cuáles serían esos peligros? Tal vez me hacen falta varios por encontrar, pero mire, los que encontré fueron interesantes y yo sé que le puede ayudar a usted para que usted diga, lo que le está pasando a mi esposo, esto es un peligro de la noche. Lo que le está pasando a mis hijos son peligros de la noche, son ataques en nocturnos de los cuales yo, como papá o como mamá, debo de defenderlos. Entonces, uno de los que encontré que está bien impresionante está en Proverbios capítulo 7, versículo 7 en adelante. Y dice la Biblia que ahí habla de un joven que dice que era un falto de entendimiento, sin falto de juicio, dice otra versión, que dice que pasaba por la calle cerca de su esquina, iba de camino de su casa al atardecer, diga atardecer, al anochecer, en medio de la noche y en la oscuridad. Fíjense pues, desde el atardecer el joven ya estaba dando vueltas por ahí. Le da el atardecer, le da el anochecer, le da la mitad de la noche y hasta después se mete en la oscuridad. Mire los peligros de la noche. Y entonces viene y dice, he aquí, una mujer le sale al encuentro vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde y sus pies no permanecen en casa. Fíjense, pon atención. Ven, le dice, embriaguémonos de amor hasta la mañana y deleitémonos con caricias. Porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje y se ha llevado en la mano la bolsa de dinero y volverá a casa para la luna llena. Entonces, de aquí podemos sacar un mensaje con respecto al joven. Porque aquí aparece un joven que le faltaba entendimiento. Y si usted estudia en la Biblia, en el libro de los Proverbios, toda esa palabra entendimiento se escribe lev y puede buscar esa palabra y ve a todo lo que le pasa a la gente que no tiene entendimiento, se da cuenta que es un peligro. Pero no quisiera centrarme en el joven, sino quisiera centrarme en la mujer y en el esposo de la mujer. Porque aquí el joven se metió en un ambiente nocturno. Dice amén. Pero la mujer ya estaba ahí, vestida y alborotada. Pero lo que me llamó la atención es que si me enfoco en la mujer y el varón, podemos ver que el varón, dice la versión del verso 19, dice que no estaba en casa e iba a un viaje largo y con bolsa para regresar para la luna llena. Y la mujer le sale al encuentro a este joven y le dice, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Y la versión original en el versículo 19 dice, porque el marido no está en casa. Pero escuche pues, porque la versión Las Américas dice, porque mi marido. Pero la original no dice mi marido, sino dice el marido. Y la versión King James, la que es en inglés, dice the good man, o sea, el hombre bueno no está en casa. Ahora, entienda, si nos enfocamos en la mujer, que podemos ver que esta mujer estaba casada, pero que al momento de referirse a su esposo, ya no se refería como que era de ella, ni ella de él, por supuesto, sino que habla y dice, el hombre, el marido, había una ruptura ahí, había una fractura en ese matrimonio que hacía a la mujer ya no ver al hombre como su marido. Ahí está, porque es lo que le estoy diciendo, la Biblia como original no dice mi marido, sino dice porque el marido. Ahora, si usted, hermana que está casada, cuando presenta a su esposo,
lo presenta como alguien que no es suyo, ahí hay un problema. Mire, le presento ahí a un hombre que vive en mi casa. Pero la mujer dice, el marido, había una fractura en ese matrimonio. Pero póngase a pensar, ¿cómo no va a haber una fractura si era un hombre que salía por largo tiempo y que incluso dice que llegaba a una aljaba, una bolsa de dinero? Pero mire pues, le voy a hacer algunas preguntas para ver cómo está, porque a mí me llamó la atención, centrándome en la mujer y el varón. Ya no lo habla de es mi mujer, mi esposa, mi esposo. Se había perdido la propiedad. Se había visto ahí también algo, en alguna manera, que el hombre descuidaba a la mujer. Y lo digo no solo porque se iba a largo tiempo, sino porque, perdóneme hermano y hermana, pero yo como esposo me doy cuenta de lo que mi esposa compra como atuendo. Solo un hombre que no le presta atención a su esposa no se da cuenta de lo que su esposa compra como atuendo. Pero ella, dentro de sus cosas de la casa, tenía vestidos de ramera y atavíos de ramera, que eran los atavíos de ramera en la cultura antigua, eran aretes, alhajas. Hermano, la ramera no usaba velo, pero usaba vestidos diferentes a lo de una mujer decente, por decirlo así. Pero le voy a preguntar una cosa: ¿y acaso el esposo no se daba cuenta de la ropa que tenía su esposa? Pues ¡ja! Hermano, aquellos varones que no se dan cuenta, pero y lo digo de dos partes, porque a veces, por favor, hermanas, las hermanas cuando le lavan su ropita a sus esposos, deberían de echarle una su olidita. Y no estoy diciendo, ay pastor, usted nos está incitando a los celos. No, es que la Biblia habla de un cuidado matrimonial. Pero ¿cómo va a ser posible que mi esposa compre su vestido sexy, pongámosle así, y que yo no lo sepa? Y que no se lo ponga para mí, sino se lo ponga para salir. ¿Sí me están a entender con esto? Pero esta mujer tenía atavíos de ramera. ¿Y dónde estaba el esposo? Y entonces viene y la mujer se viste como ramera. Y aparte, porque mire, yo lo que veo acá es que había un problema en ese hogar que hacía a la mujer ser independiente del varón. El marido, el hombre ese, mire, diga mi esposo, pero dígalo, ¿ves? Porque algunas veces cuando se va creciendo en el hogar se deja de decir mi esposo y empieza a decir tu papá. Sí, hermano, dile a tu papá. Y después al ratito ya ni siquiera a tu papá, dile a ese hombre. Todavía más lejos. Pero lo que no saben es que un peligro de la noche les está llegando que se llama adulterio. Y el adulterio es un peligro de la noche que llega por descuido del cónyuge. Dejaste de cuidar a tu esposo, dejaste de cuidar a tu esposa, te perdiste el enfoque de lo que estaba haciendo, de lo que compraba. Mire, vivimos en un mundo, gracias a Dios aquí no, pero en otros países las mujeres se operan para tener más busto, para tener más caderas. Y a veces lo hacen para que otros lo vean. Y los esposos medio ven. Les pagan las operaciones. Pero lo que no saben es que no es para hablarles, para coquetearles a ellos, sino que para salir a la calle y que las vean, porque las hace sentir valoradas. Entonces hay dos cosas de este peligro de la noche. La primera que yo veo aquí es el descuido. El esposo se iba a largo tiempo y el descuido no le importaba lo que su esposa compraba. Yo sí, hermano, perdóneme, yo de vez en cuando me voy a echar un colazo, una vuelta allá al closet de mi esposa a ver qué compró. Mira, ¿qué compraste? No porque piense mal, pero es que en alguna manera es un cuidado y un interés. Ella tiene que conocer lo que yo tengo que conocer lo que ella tiene. Pero el otro problema aquí,
ya era un problema de corazón. Porque esta mujer dice que era rebelde. Fíjese pues, se lo voy a enumerar. Porque aquí lo que veo es un peligro en la noche, al cual yo le puse el adulterio. Este es un peligro nocturno que si a alguien le ha pasado durante su vida, es porque no se cuidó en la noche. Ahí dice que la mujer era astuta de corazón, era alborotadora, coqueta, era rebelde. ¿Y sabe qué otra cosa decía? Sus pies no permanecían en casa. Fíjese pues, solo para que vaya viendo esos síntomas del adulterio. Cuando un hombre o una mujer no les gusta estar en casa, hay gato en cautiverio. Cuando un hombre y una mujer casados presentan síntomas de rebeldía el uno al otro, no de sujeción mutua, porque tanto el hombre tiene que unirse a su mujer como la mujer al varón también. Pero cuando hay cierta rebeldía, hay gato en cautiverio. Sí, hermano, perdóneme. A uno le tendría que gustar estar en su casa con su esposa. Y a la esposa le tendría que gustar estar en la casa con el esposo. Pero vea los síntomas de este peligro nocturno. En el ambiente nocturno se mueve el adulterio. ¿Me cree o no me cree? Pues mire este versículo en Job capítulo 24:15. Mire pues, escuche este versículo, dice: el ojo del adúltero espera el anochecer. Fíjese qué impresionante lo que dice la Biblia. Ya lo buscó, léalo conmigo. El ojo del adúltero espera el anochecer, diciendo: ningún ojo me verá, y disfraza su rostro. Entonces se da cuenta que el adulterio es un peligro nocturno, del cual deberíamos nosotros, bueno, y aquí veamos también que el peligro nocturno es el adulterio, pero también es el pecado sexual hacia la juventud. Porque a este joven le gustaba andar de noche. Primero, ella no le llama marido, tenía problemas en su corazón. Y el esposo cometía errores de descuido. Entonces, cuando yo veía este peligro, que de veras deberíamos de veras decirle: Señor, ayúdanos a ser buenos guardianes de la noche, es, mire, una de dos. El que cae en adulterio, una de dos: o lo descuidaron, o tiene un problema severo en su corazón de rebeldía y de suciedad. O sea, no estoy echando, no, es que pastor, caí en adulterio porque mi esposa no, esto es mentira. Una de dos: o lo descuidaron, o la descuidaron, o tenía un problema en su corazón y era alborotador o alborotadora, abusador o abusadora, dirían por ahí. ¿Me estoy dando a entender? Pero mire, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que a veces en nuestros matrimonios y en nuestros hogares lo que menos cuidamos es el adulterio. No nos va a llegar, no nos va a llevar, pero es un peligro de la noche. Ahí se lo estoy diciendo. En la Biblia dice: el adúltero espera el anochecer, pensando que nadie lo va a ver. Pero aquí lo que le estoy diciendo es que Dios estableció una manera de cuidar a tu cónyuge, para que ese enemigo nocturno no te llegue, pero está siendo guardián o guardiana de tu matrimonio. ¿Sabe cuál es la manera que Dios estableció? Se lo digo con manzanitas, con peras y manzanas: la intimidad sexual. Es una, mire, como decía el hermano Estuardo Brand cuando vino, es una cosa tan hermosa que Dios dejó destinado para nuestros hogares, que sirve como protección para el corazón de tu esposo y de tu esposa.
Y no estoy hablando del acto en sí, sino estoy hablando de la intimidad que pueda tener una pareja, una familia, en su manera de hablarse, en su manera de verse, en su manera de abrazarse y de besarse. A lo que voy yo en este caso es que Dios le hizo se la va a poner más fácil pues. ¿Quién es el guardián de nuestra esposa? Él es fácil, ¿va? ¿Y quién es el guardián de la esposa? Lo mismo, ¿va? Bueno, ¿y quién es el guardián del esposo? O la guardiana del esposo. ¿Y estamos ojo al tigre o no? Es que son dos cosas. O es cosa de corazón o es cosa de descuido. Una de dos, hombre. Si ahí la Biblia lo dice. Una de dos. O es cosa del corazón o es cosa de descuido. Una hermana decía: pastor, pero es que no son, o sea, yo soy plena con él, o sea, yo me doy a él, pues lo amo, lo abrazo, lo beso, y el cuate anda con otra. Entonces no lo están descuidando, este es un problema de su corazón, tiene pecado en su corazón, por eso es adúltero. Pero una de dos, o sea, ¿qué es lo que necesita? Ser liberado y ministrado, porque de que va a fallar, aunque lo amen todos los días. Pero lo que quiero explicar el día de hoy es que el adulterio es un peligro nocturno y el pecado sexual también. Entonces ahí hay un peligro nocturno que veo yo ahí. El ojo del adúltero espera al anochecer. Y obviamente, hermanos, hay que estar listos. Por favor, escúcheme con amor. Yo no estoy de acuerdo con los celos. No estoy de acuerdo con los celos, porque es una enfermedad terrible del alma. Pero lo que sí digo yo es: hay que presentar interés en las cosas de nuestra esposa y de nuestro esposo. Las que son mujeres, pues, presenten interés. Tienen que importarles cómo se sienten ellas, cómo se sienten ellos. Porque si llega ese enemigo nocturno a atacar tu matrimonio, que no sea porque tú descuidaste a tu esposo o descuidaste a tu esposa. Mire este otro, Job 27:20, versión Las Américas. Le alcanzan los terrores como una inundación. De noche le arrebata un torbellino. Mire la Reina Valera lo que dice: asirán de él terrores como aguas, y torbellino lo arrebatará de noche. Diga torbellino. Entonces cuando veo esto, un torbellino arrebatando a alguien de noche, la palabra torbellino se traduce como una tempestad. Esa es la palabra. Este es un peligro de la noche. Las tempestades nocturnas, los torbellinos de la noche, los que arrebatan a la gente por la noche, esos son peligros de la noche, tempestades. Ahora, le voy a poner un ejemplo de la vida real, ¿verdad? José Carlos casos de la vida real, dirían por ahí, ¿verdad? Pero no, alguien de ustedes creo que ya se lo comenté. Fíjense que las tempestades o los huracanes, torbellinos, como la Biblia lo dice, son situaciones que causan problemas severos en la vida de nuestros miembros de familia. Entonces yo debería de darme cuenta cuando mi esposa tiene una tempestad, y me debería de interesar. Es parte del cuidado que le tengo que dar. Ella debería darse cuenta cuando yo tengo una tempestad, y también te deberías dar cuenta cuando tus hijos tienen tempestades. Pero fíjense que hace algunos, no sé si días, meses, nos llegó una historia, una de la vida real, como le digo, donde al hijo de un varón cristiano lo estaban haciendo bullying en la escuela. Pero así, de a diario le hacían bullying en Estados Unidos. De la vida real, hermano. Creo que a alguien se lo conté aquí, no me recuerdo a quién. Pero fíjese, pues, esa es una tempestad de nuestros hijos que deberíamos nosotros importarnos. ¿Por qué están pasando lo que están pasando? Pero le estaban haciendo bullying.
Hasta que un día llamaron a este papá a la oficina y le dijeron: tenemos arrestado a su hijo. ¿Por qué? Porque vino con un arma a la escuela y amenazó de muerte a un muchacho. Fíjese pues, porque de tanto que le hacían bullying, tenía una tempestad, la cual no sabía cómo salir. Dice que agarró un cuchillo de su casa, se fue a su escuela, y cuando llegó a la escuela y le hizo bullying al muchacho, le sacó el cuchillo en Estados Unidos y le dijo: si me vuelves a molestar te mato. Y usted sabe que en Estados Unidos eso es llevar un arma y amenazar a alguien de muerte, eso es al botiquín, al bote. Y se llevaron al muchacho a la cárcel, a la correccional de menores. Dígame usted, ¿tenía la culpa él o no? No. Pero ¿y dónde estaban los padres cuando estaba pasando su tempestad? O sea, que a veces vemos a nuestros hijos llorar y no tenemos ni la decencia de decirle: ¿por qué lloras, mi amor? ¿Por qué lloras, hijo? Te están molestando en la escuela, te están diciendo algo, te hicieron algo. Hermano, hay tempestades que pasan nuestros hijos y que a veces nosotros ni nos damos cuenta. Fíjese que en Lamentaciones 1:2 dice: amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amadores, todos sus amigos le faltaron, volviéronse sus enemigos. Así que mire pues, diga conmigo, en las noches es cuando llegan las tempestades. Mire, uno ya más o menos se va dando cuenta cuando los hijos ya van entrando a la edad de me gusta fulanito o me gusta sutanita, ¿va? ¿Sabe por qué? Porque uno empieza a ver las tempestades. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Muchos padres ni se acercan con sus hijos a hablar con respecto al tema. Mira, mijito, mira, mijita, no está mal que te guste el muchacho, pero no te enamores. Podés controlar tus emociones. Dios te dio la capacidad de controlar tu corazón. No, pero cuando ya las vemos en ayunas, porque están deprimidas o deprimidos, ahí ya nos metemos nosotros a solucionar el asunto. Pero ¿y qué pasó cuando era la tempestad? Entonces hay tempestades, que las tempestades son enemigos y peligros de la noche que atacan nuestros hogares y que a veces no hacemos nada. Señor, cuando vio que vino una tempestad a mover la barca, se paró, oró, obviamente reprendió porque no había fe. Porque las tempestades no se van solo con un buen consejo, sino se van con oración y con fe. Pero por favor, le estoy diciendo la verdad. ¿Cuál es nuestra reacción con nuestra esposa cuando la vemos pasar una tempestad o una aflicción? Ay, otra vez está llorando esta loca. Siempre es lo mismo, no, llora por cualquier tontería. ¿Y qué pasa si es una tempestad y lo que Dios está esperando es que tú llegues y la cuides de ese peligro de la noche? ¿Y por qué tú crees que es normal que un jovencito se deprima? Que una jovencita se deprima. Que empiece un jovencito o jovencita de la noche a la mañana a llegar a presentar rasgos de rebeldía a su casa. Eso no es normal. Algo le está pasando. Y tal vez no te lo está contando. Pero en las noches es cuando llega este enemigo. Yo le puse a este enemigo las tempestades, ¿verdad? Es otro peligro en la noche, las tempestades. Mire, una de las cosas que de veras deberíamos de nosotros tratar de avanzar es en conocer a nuestros hijos y a nuestra esposa, por supuesto, que ese es un misterio que nunca, o es un desafío que nunca acabará, ¿va? Pero a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, para que detectes en ellos síntomas que sean consecuencia de este tipo de enemigos. Porque cuando empiezan con rebeldía, algo está pasando, hombre. Algo está pasando y a veces nosotros lo que hacemos es agarrar la paleta, la vara y darles un par de cinchazos, de paletazos y pórtense bien. Y tal vez algo tiene que decirnos.
La están humillando en la escuela. Lo están humillando en la escuela. Y no estás haciendo nada. Y no estás siendo un guardián del peligro nocturno que estás echando a tus hijos o a tu cónyuge. No, mire, conozcámoslos, hombre. Pastor, es que yo ya conozco a mi esposa, es demasiado chillona, por eso ya no le hago caso. No, hombre, pero algo la hizo chillona, pues. Alguna tempestad de la cual no pudo salir y ahora se le para una mosca en el plato y llora. Pero algo hay que hacer para impedir que las tempestades ataquen a tus hijos. Hay síntomas, hombre. ¿Cuántos han visto llorar alguna vez a sus hijos? O a su esposa o a su esposo. Amén. Hay que llegar y tener la decencia de preguntar. Aunque a veces la respuesta sea media chistosa, ¿verdad? Como le conté a usted la vez pasada, que cuando nos acabamos de casar la pastora empezó a llorar. Y yo me preocupé porque la vi llorar. ¿Qué pasó, mi amor? Le digo, ¿qué estás pensando? No estoy pensando en nada, me dijo, estoy en la inmortalidad del cangrejo. Así me dijo. Y al ratito ya estaba chillando en la cama. Le digo, mi amor, yo no sabía que te afectara tanto que el cangrejo fuera inmortal, pero tenía un problema. Y al final me dijo qué, pues, pero yo tenía que preguntarle e indagar qué era lo que le estaba pasando, porque estaba seria de principio, porque estaba sollozando y después porque estaba chillando. Diga conmigo, síntomas. La tempestad es un peligro. Sí, gracias, papá. Mire, pues, son problemas que le roban la paz a tus miembros de familia. Tempestades, pensamientos. Mire esta Job capítulo 17 versículo 12 en la versión internacional. Mire, esta está tremendo. Estos son peligros nocturnos. Diga conmigo, adulterio, tempestades. Mire este otro, dice, esta gente convierte la noche en día. Todo está oscuro, pero insisten que la luz se acerca. Fíjese, ¿no le ha pasado a usted que se ha topado con gente que uno dice, mire, ve ese carro verde? No es verde, es azul. Es verde, hermano. No, es azul. Pero es que es verde. No, yo lo veo azul. ¿Se ha topado con gente así? Media daltónica. ¿Sabe cuál es el colmo de los colmos? Que haya gente que a las tinieblas le llamen luz. Este versículo dice, este es un peligro nocturno, dice, esta gente convierte la noche en día. Todo está oscuro, pero insisten, la luz se acerca. Ahora, estoy hablando a padres, diga amén. Lo que es malo y punto. ¿Sí o no? Lo que es malo es malo. ¿Por qué a veces como padres nos empeñamos en querer ver luz en las tinieblas? Pastor, pero es que ¿qué tiene de malo, pastor? No, es que esa no es la respuesta. Si es malo, es malo. Lo que pasa es que la conciencia se va nublando y el peligro nocturno te va acechando hasta que llega a un punto donde las autoridades empiezan a ver lo malo como bueno y le empiezan a llamar a las tinieblas luz. Y mire, perdóneme que remache tanto, pero es que yo me voy a encargar de cuidar a mis hijos, pero usted se va a encargar de cuidar a los suyos. Y Dios le va a pedir cuenta a usted y Dios me va a pedir cuenta a mí. Pero yo como pastor cuido de la iglesia. Pero imagínense que un día le vengan a decir, mire hermano, fíjese que me dan ganas de poner una imagen de la Virgen aquí. Es un ejemplo, pues, porque nosotros hemos entendido por la Biblia que la Virgen es una mujer santa, dice amén, pura, pero que no hay que darle adoración. Eso es lo que la Biblia a mí me dice, pues, lo que la Biblia me dice. Pero imagínense que un día le digo, no, mira, ahora sí, un ratito vamos a cantarle a Jesús y otro ratito a la Virgen, un ratito a Jesús. ¿Qué pensaría usted de mí? Le pregunto, no, ¿qué pensaría? Y estoy hablando con mucha humildad. Pongámosle que le ponga ahí una santa muerte, pues.
Menos, dice. Ay, mire, hermano, como ya que está negra la pared. Pero y que le diga a decir, ¿pero qué tiene de malo, hermano? Usted enfoque, usted cierre sus ojitos y cante. Ahí va a estar nada más presente la fulanita esta. Perdóneme, pero lo malo es malo. Pero ahora tenemos ministros que a lo malo le llaman bueno, que a las tinieblas le dicen luz. Y hay padres que a las tinieblas le dicen luz y les dejan a sus hijos y se echar vueltas a las tinieblas. Usted, mire, pregúnteme algo para que yo le responda. Pregúnteme, pastor, ¿fue alguna vez a alguna fiesta? Pregúntame. ¿Qué le importa? No. Pregúntame, ¿fue alguna vez a alguna fiesta? Del mundo, sí, claro, del mundo. Sí, nada de cumpleaños, de piñata, no, bueno. Bueno, fui. Tengo que reconocer que fui. ¿Me perdona? Pero le puedo decir una cosa, sin permiso. Mis papás, si algo sabían, es que era noche y que era luz. Así como se la digo. Mis papás, mire, gracias a Dios, pero esto debería pasarle a usted también. Pero ya si usted le llama luz a las tinieblas, perdóneme, los peligros de la noche le van a atacar su hogar. Ay, pero es que démosle permiso a los muchachitos de que se vayan a los 15. ¡No! Y se lo repito de día y noche porque después, así tengo la certeza de decirles, se lo dije. Cuando les pase algo malo. Porque en la noche solo cosas malas pasan. Ya después le voy a poder decir, se lo dije. Porque le enseño con la Biblia. Pero mire, sí fui a 15 años. Sí fui a parrandas. Sí tomé. Pero sin permiso. Y le digo una cosa, me pasaba acá chuecada. Un día, fíjese que esas fechorías que uno comete. Mi papá se dormía, es que mis papás le decían, pecado, punto. Tinieblas a las tinieblas. Entonces que esperaba que se durmiera, hacía como que salía de mi cuarto, entraba al baño, cerraba la puerta del baño, pero me quedaba fuera del cuarto. Me iba al primer nivel, abría la puerta, empujaba el carro, fíjese, sin permiso. Y me iba a las parrandas. Lo dejaba en un estacionamiento y cuando regresaba a la parranda, cerramos a la 1 de la mañana y eran las 2. ¡Me cachan! Y ya sabe cómo me ponían, va. Pero eso me hizo ver por lo menos que mis papás eran creyentes. Pues imagínense que mi papá diga, está bueno, pues anda, nada más pórtate bien. No, hombre, el permiso que le das para ir a una fiesta o para ir a hacer el mal es permiso all inclusive, todo incluido. De una vez se los digo. Ojalá que todos los padres que están aquí en edades, por allá, edades de quinceañeras, piensen lo que les digo, porque su pastor los está cuidando de los peligros nocturnos. Ahí fue donde le dieron su primer beso. Ahí fue donde le dieron su primera manoseada a la niña. Eso es lo que pasa en los 15. Con todo respeto, yo creo que hasta peor. ¿Está conmigo todavía? Entonces, peligro nocturno. Llamarle al pecado luz. Llamarle a la oscuridad luz. No, hombre, ¿qué tiene de malo? Yo veo ahí, claro, pastor. Dice, esta gente convierte la noche en día. Como a ellos les da la gana que eso sea bueno, háganlo pues. Pero diga conmigo, no. Mire, Gies y Gris tienen experiencia en conferencias con adolescentes. Con honestidad, ¿cómo está el mundo afuera? Ustedes que están leyendo cada semana, dígame la verdad pues. ¿Hay inocencia? No, hombre. Tengamos cuidado de los peligros nocturnos. Otro día que ellos les cuenten algunos testimonios de lo que ellos me cuentan a veces a mí, pero la verdad es que la noche es noche y la luz es luz, y no hay comunión entre la luz y las tinieblas.
Si ellos se quieren ir y se van a ir sin permiso, se arriesgan porque se dan sin cobertura. Pero no los cubras para ir al infierno, hombre. Como alguien que venía conmigo: pastor, ora por mí porque me voy a ir de mojado al otro lado. ¿Cuál voy a orar por ti? Si estás haciéndote ilegal, ¿qué quieres que te bendiga? No voy a orar por ti. Por hacer algo, ore por mí porque voy a ir a robar un banco. Perdón, luz, tinieblas, punto. El peligro en la noche es confundir. Voy a orar por ti para que Dios te cubra cuando estás haciendo algo bueno. Pero si ya me estás cantando que te vas a ir a infringir la ley, ¿para qué oro por ti? Que te agarran y te bajan a la tierra. Soy cristiano, ¿y a mí qué te va a decir el migra? ¿Tú crees que por ser cristiano te van a soltar? No, hombre. A mí hasta me pusieron una multa una vez. Yo le dije: no, hombre, mire, soy pastor y vengo exceso de velocidad, pero soy pastor. ¿Y a mí qué me importa? Me dijo el tránsito y me puso la multa. Tienes razón. Entonces, fíjese, el tercer peligro en la noche es autoridades que pierden la noción de lo bueno y de lo malo. Mire, dile que está mal a tus hijos, ya si lo van a hacer, pero que lo hagan sabiendo que tú sabes que está mal. Yo no entiendo cómo a veces padres permiten a sus hijos drogarse enfrente de ellos. Yo tenía un caso de un matrimonio que su hijo era adicto y prefiero que se drogue aquí en casa, pastor. Y yo decía: no, hombre, pero si es su casa. ¿Cómo que prefiero que se drogue en casa? Dígale que está mal. Él ya lo sabe, pero prefiero darle permiso. No. Bueno, que Dios nos ayude, porque esto de vivir para Dios es complicado. Y yo no soy legalista, usted sabe que no. Hay que tener misericordia, pero sí llamémosle a lo malo malo. Génesis 31, 39 al 40 dice: no te traía lo despedazado por las fieras y yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Mire, escuche esto. Estaba yo que de día el calor me consumía y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Diga conmigo: de noche el frío. Fíjese, otro peligro de la noche es la frialdad. Un ambiente helado, un ambiente frío. Eso se da en los peligros de la noche. Entonces ahí Jacob estaba contando su historia, que de día le tocaba chamuscarse bajo el sol cuidando las ovejas de su suegro. Pero de noche decía: oye, de noche la helada del frío me alcanzaba. Y yo le explicaba a usted que según Eclesiastés capítulo 4, la relación conyugal, una de las funciones es el calor. Pero no hablaba solo de calor de sexualidad, sino habla del ambiente de calidez que debe de haber en un hogar. El frío, se lo pongo de esta manera: cuando alguien anda de novio, yo creo que hasta pegamento les echan a los muchachos. No se despegan. Yo veo a veces en las segundas, bueno, también son exagerados, ¿va? La muchacha enfrente y el muchacho atrás, pero así camina bien. Se ve horrible, por cierto, ¿va? Pero uno dice: estos cuates pegados, nada, cuaches son pegados. Una operación hay que hacerles para separarlos. Sí, echense una vueltita por las segundas, pero el muchacho aquí y así todo. Y vaya que las segundas aquí son largas, hermano. Al rato se despide y el muchacho se va caminando hacia su casa. Ya se quedó todo. Ya se quedó todo torcido, pero y al cabo de los años ni la mano le damos a nuestro cónyuge. Esa es frialdad. La manera en que nosotros tratamos a nuestros hijos al momento de abrazarlos. Mire, hay niños que crecen en hogares fríos, helados, que tal vez me han dicho: pastor, es que a mí me dieron todo, pastor, pero nunca me dijeron que me amaban. Me compraban las últimas cosas. Mire, no me faltó nada,
pero nunca me dieron un abrazo. Le hirieron su corazón, les lastimaron. Y tal vez era solo con ellos, porque a los demás hermanos sí los abrazaban y los besaban y le decían te amo, pero a él no, o a ella no. Entonces a él le tocó un peligro de la noche y pasó así. Conocieron el chicote, pero no la mano que acariciaba. Y así llega uno al matrimonio, porque ese es un peligro en la noche que hay que evitar. Trata a todos tus hijos por igual. Si besas a uno, besa al otro. Si le dices mi amor a uno, dile mi amor al otro. Y de esa manera haz que tu hogar sea cálido. Pero la frialdad es un peligro en la noche que ataca cualquier matrimonio. Va a creer que hace algunos meses, como a veces a uno le toca oír cada historia, había un matrimonio que a los 6 meses de casados decidieron dormir en cuartos separados. Y solo cuando iban a tener su noche de amor, pero terminaban la noche de amor y se iban a dormir cada quien a su cama. Delante de los ojos de Dios se lo digo, Padre, tú sabes que es verdad. Ya están divorciados. Es que un hogar frío, perdóneme, a menos que usted sea masoquista. Fíjese que yo cuando era niño, me recuerdo, yo no sé por qué, pero tenía una mi mala costumbre usted. En el tiempo en Guatemala no es tan frío como Ciudad Juárez, pero hay frío, en el tiempo de frío hay frío. Y entonces una de las costumbres que yo tenía era que cuando había frío, yo me destapaba. Sí, mala costumbre, por eso le digo, mala costumbre. Y mi imaginación siempre fue muy, muy avanzada, porque a mí no me dejaban ver tele. Entonces yo siempre usé mucho mi imaginación para jugar con cosas y me imaginaba historias y un montón de cosas, ¿verdad? Pero entonces yo cuando estaba en la noche me destapaba y decía, esto es lo que han de sentir los niños que no tienen, no, fíjese, mala mi mala costumbre. Y entonces yo pensaba antes de dormirme que yo era un niño de la calle. Sí, de veras, se lo prometo, aunque se ría. Y decía, yo soy así, y en mi historia y en mi juego nocturno antes de dormirme, yo era un niño de un albergue de la calle, pues. De veras. Pero le digo, ya al ratito el juego ya se acababa, ya me tapaba, ¿va? Pero lo que le voy a es que solo si uno es demasiado lento le gustaría a uno dormir en el frío o vivir en el frío. Y le estoy diciendo esto porque no hay que acomodarse a la frialdad. O sea, yo jugaba a eso, pero ya quedarme así toda la noche, aquí estoy yo, ya he sufrido toda la noche, ya sería loco. Pero yo decía, hay quienes se acomodan a que el esposo ya no dé besito, la esposa ya no, dígale a su, no, abrázame, decime que me amás, oblíguela, broma. Dime que me amas, dame un beso, pero no te conformes a la frialdad, porque es un peligro de la noche. En la noche te ataca el frío. Igual a tus hijos, porque llegan, aunque sean adolescentes, ven, dame un abrazo, ven, dame un beso. Enséñales a ser cálidos contigo, aunque ya son grandes. Pero los hijos se van enfriando en la adolescencia. Al principio, papá, mi niña corre a mis brazos, pero ya cuando crecen ya, hola papi, de lejos va. Cuando llegas por ellas a la escuela ya no te abrazan, papá, como sale corriendo una niña. Pero enséñales a ser cálidos, porque la frialdad es un peligro de la noche. De noche, dice aquí en la versión al día, dice, me moría de frío. Peligro en la noche. Y por cierto, usted sabe qué se le apagó qué se le enfrió a la iglesia de la Odisea: el amor. Porque la iglesia que se casa con el Señor es como la de Cantares capítulo 8, que dice que ni aún las corrientes de los ríos pueden apagar el amor, porque es como un fuego ardiente. Entonces diga conmigo, la iglesia
que se casa no se enfría. Y para eso tiene que haber un ministro, guardián de la noche, que te diga, ya si te quieres enfriar es porque tú quieres, pero que te diga, no, vas mal, te estás enfriando, te veo para abajo. Y hay gente que así quiere, pero otro día hablaremos de la predestinación. Porque aunque uno les diga, ya viene el Señor, prepárate, enamora, no, como que si uno hablara con la pared. Pero bueno, es que hay más cosas, peligros de la noche. ¿Cuántos llevo? Llevo 4, ¿va? Uno más. Miqueas capítulo 3 versículo 6. Dice, por tanto, para vosotros será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Fíjese pues, diga conmigo, noche sin visión. Peligro de la noche, que te quedes sin ver. Entonces, hazme un favor, José, apagate las luces, papi. Apagate esta también, Jessy. Apáguense las luces ahí en el... no, los niños se van a poner a llorar, ¿verdad? Es que ustedes nos van a echar a perder el ejemplo, pero apágatelas. Va. Y aquí más o menos hay luz. Pero si le apagara toda la iglesia, porque aquí no entra rayo de luz. Encéndetelas ya, encéndetelas. Va. Si le apagara toda la luz, le aseguro que usted no sabría a dónde va. Entonces, los hogares que caminan sin dirección es porque el peligro de la noche les afectó su visión. O sea, no saben a dónde van, no saben lo que quieren. Jóvenes que no saben qué hacer con su vida, que se han metido en una carrera, se salen, meten a otra, se salen, meten a otra, y en todo lo que llevan de su vida, 5 carreras llevan truncas. Es un peligro de la noche, que no saben hacia dónde, no saben lo que quieren de su vida. Y una tarea de los padres es guiar a los hijos hacia su propósito, como es la tarea del pastor, guiarlos a ustedes hacia su propósito. Si yo no estoy aquí para aprovecharme de su propósito, sino yo estoy aquí para potencializarlos y que ustedes alcancen su propio propósito. Igual con sus hijos. Hay que darles una orientada hacia dónde van, qué es lo que quieren hacer. Mira, papito, sentate aquí, mira, ya veo que hacia dónde quieres llegar para ver cómo te puedo ayudar. Entonces, peligro de la noche, familia sin visión, matrimonio sin visión, iglesia sin visión, hijos sin visión. Ese es un matrimonio, ese es un peligro de la noche, quedarte en oscuras. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Porque aquí la visión nos ayuda a ver hacia dónde vamos, pero también nos ayuda a vernos a nosotros. Por eso una vez yo prediqué un tema que se llama la hora del atardecer, porque cuando se va nublando, uno pierde la capacidad de ver hacia adelante, pero también uno pierde la capacidad de verse a sí mismo. O sea, la oscuridad es terrible, hermano. La oscuridad es, por eso es que el Señor dijo, mejor sea la luz, porque la oscuridad no es agradable, porque entonces alguien que está en oscuridad lo alcanzó el peligro de la noche y ya no puede ver hacia adelante, pero tampoco puede ver sus propios errores. ¿Se ha topado con gente así? Que piensa que es perfecta. Y uno dice, ¿será que este cuate no se ha visto en el espejo? O sea, tiene un montón y tú se los ves así a simple vista, pero él no se ve defectuoso. Es porque el peligro de la noche, la oscuridad le llegó y le afectó su visión. Entonces no puede verse a sí mismo. Ve a otros antes que a él. Una más para que la note, Job 24:16, ahí están los ladrones. Por la noche entra el ladrón en casa ajena, pero se encierra durante el día. De la luz no quiere saber nada, dice Job 24:16. Ayúdame, Jessy. Mira, ahí hay peligros en la noche. Pero tenemos una gran bendición. La Biblia dice que nosotros no somos hijos de la oscuridad,
ni de las tinieblas, sino que somos hijos de la luz. Dice amén a eso. Entonces, fíjese pues, le mencioné 6 cositas, rapiditas, ¿va? Pero quiero que las guarde en su corazón. El adulterio es un peligro de la noche. Cuida a tu esposa, cuida a tu esposo, cuida a tus hijos del pecado sexual. Las tempestades, si ves llorar a tus hijos, acércate a consolarlos. Si ves, aunque tus hijos y tus hijas estén casados, todavía como mamá, como papá, puedes acercarte a decirle: ¿por qué estás llorando? A ver, vení, voy a orar por ti. Dale un consejo, que las tempestades de ellos no pasen por alto, sino que a ti también te duelen. Ayúdalos. Está en los momentos buenos, pero también está con tu familia en los momentos difíciles, porque la tempestad es un peligro de la noche que puede destruir a alguien, lo puede hundir. Veo también aquellas autoridades, peligros de la noche, autoridades que le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Confunden el día con la noche. Veo los hogares que son fríos, y tal vez a ti te tocó crecer en un hogar frío, o estás viviendo en un hogar frío, donde ya no hay abrazos, ya no hay caricias, ya no hay palabras dulces, ya no hay palabras de afirmación hacia tu persona. Yo quisiera, en el nombre de Jesús, que hoy le pidieras ayuda al Señor. Pongo otro ejemplo: aquellos que en la noche se quedan sin visión y no pueden ver sus errores, sus faltas. Aquellos que empezaron a caminar a ciegas y por eso se tropiezan tanto, porque no saben hacia dónde van. Y aquellos que le han abierto la puerta a los ladrones. Ahí ese me faltó desarrollarlo, pero hay ladrones que vienen a hurtar bendiciones que hay establecidas para tu hogar. Pero como el Señor está con nosotros, hoy podemos decirle al Señor: necesitamos la luz en medio de la oscuridad, esa luz que disipa las tinieblas. En el templo del Señor, durante la noche tenía que estar encendida la lámpara. En el tabernáculo, allá en el desierto, dice la Biblia que los holocaustos tenían que estar encendidos con fuego toda la noche hasta el amanecer. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque para Dios la luz era importante. Tan importante era que de día les ponía una nube, pero por las noches le ponía una columna de fuego que les alumbrara el campamento, que les guiara. Entonces Dios crea el sol para disipar las tinieblas, crea la luna para que haya luz aún en la oscuridad completa. Dios nos ha hecho a nosotros guardianes de los peligros nocturnos. Y yo, como un pastor, yo vengo a exponerte la palabra con amor, para que tú veas cómo está tu matrimonio, para que veas cómo está tu vida, para que veas cómo está tu familia. Y te quiero preguntar: ¿hay hijos que necesitan un abrazo tuyo? ¿Hay hijas o hijos tuyos que necesitan un consejo en este momento? Que sabes que estás pasando por tempestades, tal vez en sus matrimonios, o tal vez en su escuela, o en su universidad, o en su propia vida. No saben hacia dónde van y necesitan que tú te acerques como madre o como padre a guiarlos. Tal vez se perdió la costumbre de saludar cuando llegas a casa, o de abrazar, o de besar, o de las dulces palabras. O tal vez se perdió la visión hacia dónde ibas y empezaste a caminar por pura inercia. Llegó la frialdad a tu hogar. Yo hoy quiero que con tus ojos cerrados le pidas al Señor que te haga un guardián y que mande luz a tu casa. Vamos, dilo con tus propias palabras ahí en tu lugar.